¿Sabías que Salomón no solo fue el hombre más rico de la historia, sino que también fue el más poderoso e influyente del mundo antiguo? ¿Te has preguntado por qué reyes de naciones lejanas viajaban miles de kilómetros solo para escuchar su sabiduría y buscar su consejo? ¿Será que en la historia de Salomón existen estrategias específicas de poder que puedes aplicar para transformar tu posición en la vida? Hermano, hermana en Cristo, detente por un momento y escúchame bien. Lo que estás a punto de descubrir no es motivación personal superficial, no son técnicas de liderazgo mundano, es la revelación completa de las estrategias que Dios mismo le enseñó a Salomón para convertirlo en el hombre más poderoso que jamás haya existido en la tierra. Y si te dijera que en los relatos bíblicos sobre Salomón están escondidas fórmulas específicas de poder, principios divinos de influencia y estrategias sobrenaturales de dominio que cuando las aplicas correctamente activan autoridad y favor que pueden posicionarte por encima de tus contemporáneos. Escúchame atentamente, si llegaste a este video, no fue casualidad, no fue algoritmo, no fue suerte, fue una cita divina con tu destino de poder y autoridad. Hay algo rugiendo en tu espíritu que te dice que fuiste creado para más que ser un seguidor. Fuiste diseñado para liderar, para influir, para tener autoridad en tu generación. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta que definirá si realmente estás preparado para el poder que Dios quiere darte. ¿Te importa verdaderamente desarrollar la sabiduría y autoridad que Dios te delegó? ¿O prefieres seguir siendo un cristiano promedio que no incomoda al sistema? ¿Estás dispuesto a aplicar las estrategias que convirtieron a Salomón en el hombre más poderoso del mundo? ¿O prefieres seguir conformándote con posiciones mediocres mientras otros, que ni siquiera conocen a Dios, ejercen influencia y poder? Porque lo que voy a revelarte exige una transformación mental radical. Exige que abandones la mentalidad de inferioridad que la religión te enseñó y abraces la mentalidad de reino que Dios quiere que tengas. Exige que dejes de verte como súbdito y comiences a verte como la realeza espiritual que realmente eres. Si verdaderamente quieres aprender las estrategias específicas que Salomón usó para convertirse en el hombre más poderoso del mundo, si estás cansado de ver cómo otros ejercen influencia, mientras tú que conoces a Dios permaneces en posiciones irrelevantes, dale like a este video como una declaración profética de que rechazas la mediocridad como estilo de vida. Suscríbete como un compromiso de que no te conformarás jamás con menos de la autoridad que Dios diseñó para sus hijos. Comenta sabio si estás listo para descubrir las estrategias bíblicas que transformarán tu nivel de influencia. Y escribe paz en Cristo si reconoces que tu espíritu está confirmando que este es tu momento de ascender en autoridad. Porque, hermano, hermana, necesito saber que no estoy sembrando estas revelaciones sobre poder y autoridad en corazones que van a conformarse con conocimiento sin aplicación. Necesito confirmar que hay verdaderos hijos del reino dispuestos a pagar el precio de la grandeza que Dios les destinó. Durante más de 2 décadas, estudiando los principios de liderazgo bíblico y aplicándolos en diferentes esferas de influencia, he descubierto que las estrategias que Dios le enseñó a Salomón no fueron exclusivas para él. Son principios del reino que cualquier hijo de Dios puede aplicar para desarrollar autoridad sobrenatural en su esfera de influencia. He visto transformaciones extraordinarias cuando alguien entiende que Dios no lo llamó para ser un seguidor irrelevante, sino para ser un líder influyente que transforme su generación. He visto cómo Dios eleva a personas comunes a posiciones de autoridad extraordinaria cuando aplican los principios que convirtieron a Salomón en el hombre más poderoso de su época. Durante mi último tiempo de ayuno,
de 21 días buscando revelación sobre el liderazgo bíblico, el Señor me despertó en la madrugada con una palabra profética devastadora. Hijo, mi pueblo ha sido llamado para reinar, no para ser reinado. Les he dado autoridad en los cielos, pero viven como mendigos en la tierra. Es tiempo de que conozcan las estrategias que convertirán su llamado en manifestación. En los próximos momentos vas a descubrir exactamente cómo Salomón se convirtió en el hombre más poderoso del mundo y cuáles fueron las estrategias específicas que Dios le enseñó. Vas a entender por qué su poder no se basaba solo en riquezas, sino en principios de autoridad que trascendían lo material. ¿Alguna vez te has preguntado por qué líderes mundiales que tenían ejércitos más grandes que Salomón venían a buscar su consejo? ¿Por qué naciones poderosas preferían aliarse con él en lugar de confrontarlo? ¿Por qué su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de Israel? La respuesta está en las estrategias divinas que vas a descubrir. Estrategias que no se enseñan en escuelas de negocios, que no aparecen en libros de liderazgo secular, que están reservadas para aquellos que entienden los principios del reino de Dios. Guerrero del reino, lo que vas a aprender transformará tu perspectiva sobre poder, autoridad, influencia y liderazgo. Vas a entender por qué desarrollar la sabiduría de Salomón no es opcional para alguien llamado a liderar, sino esencial para cumplir tu destino divino. Los próximos momentos determinarán si continúas viviendo por debajo de tu potencial de liderazgo o si despiertas a la autoridad que Dios ya depositó en ti. Prepárate para descubrir las estrategias que convirtieron a un joven príncipe en el hombre más poderoso que jamás haya existido. Ahora que has tomado la decisión valiente de buscar las estrategias de poder que Dios reveló a través de Salomón, necesito llevarte al momento exacto donde todo comenzó, porque el poder de Salomón no fue accidente, no fue suerte, no fue herencia automática, fue el resultado de una decisión específica que cualquier hijo de Dios puede tomar hoy. Abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 9. En Gabaón se le apareció Jehová a Salomón en sueños de noche, y le dijo Dios: «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo: «Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, y ahora, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? El Dios Todopoderoso le ofrece a Salomón cualquier cosa que pidiera, literalmente cualquier cosa: dinero, fama, poder militar, longevidad, venganza contra enemigos. Pero Salomón pidió algo completamente diferente: sabiduría para gobernar. Hermano, hermana, esta es la primera estrategia fundamental del poder salomónico: priorizar la sabiduría sobre todo lo demás. Salomón entendió algo que la mayoría de líderes nunca comprende: que la sabiduría es la fuente de todo poder verdadero y duradero. Durante mis años observando líderes en diferentes esferas, he notado un patrón consistente. Aquellos que buscan poder directo casi siempre lo pierden rápidamente, pero aquellos que buscan sabiduría primero terminan recibiendo poder como consecuencia natural de esa sabiduría. Pero ¿sabes qué hizo que la respuesta de Dios fuera tan extraordinaria? En los versículos 12 al 13 dice: «He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». ¿Entiendes el principio?
Cuando buscas lo correcto, sabiduría, Dios te añade lo que naturalmente deseas: poder, riqueza, gloria. Pero si buscas lo secundario primero, puedes perder ambas cosas. La segunda estrategia del poder salomónico era reconocer la fuente de su autoridad. Nota cómo Salomón no se enorgulleció cuando Dios lo eligió. En lugar de eso, declaró: «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir». Reconoció su dependencia absoluta de Dios para ejercer autoridad correctamente. Esto es crucial. El poder que no reconoce su fuente divina eventualmente se corrompe y se destruye. Pero el poder que continuamente reconoce que viene de Dios se multiplica y se purifica. Durante mi tiempo estudiando líderes bíblicos, he descubierto que todos los que mantuvieron poder a largo plazo tenían esta característica común. Nunca perdieron la perspectiva de que su autoridad era delegada por Dios, no generada por ellos mismos. La tercera estrategia era orientar el poder hacia el servicio. Salomón no pidió sabiduría para beneficio personal, pidió corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Su motivación era servir mejor a aquellos que Dios había puesto bajo su autoridad. Este es un principio revolucionario del reino. El poder verdadero siempre se orienta hacia el servicio. Los líderes mundanos usan su posición para ser servidos. Los líderes del reino usan su posición para servir mejor. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, Jesús confirmó este principio. «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Pero hermano, hermana, hay algo más profundo en la estrategia de Salomón. Él entendió que liderar el pueblo de Dios requería discernimiento sobrenatural. Por eso pidió específicamente la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En un mundo donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven cada vez más difusas, donde las decisiones tienen consecuencias complejas, donde la información puede ser manipulada, el líder que tiene discernimiento divino posee una ventaja incomparable. Durante mis años en posiciones de liderazgo, he comprobado personalmente que las decisiones más acertadas que he tomado no vinieron de análisis humano, sino de discernimiento espiritual. La capacidad de ver más allá de lo obvio, de percibir las motivaciones reales, de entender las consecuencias a largo plazo. Esta fue la cuarta estrategia salomónica: desarrollar discernimiento sobrenatural. Y este discernimiento se manifestó inmediatamente en el famoso caso de las dos mujeres que reclamaban el mismo bebé. ¿Recuerdas la historia? Dos mujeres, un bebé vivo, una decisión imposible desde perspectiva humana. Pero Salomón aplicó sabiduría divina que reveló la verdad instantáneamente. Su solución fue tan brillante que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Entiendes lo que sucedió? Una sola decisión sabia estableció la reputación de Salomón como líder con autoridad divina. Una demostración de discernimiento sobrenatural generó respeto y temor reverente que se extendió por toda la nación. En el próximo segmento te voy a revelar algo aún más impactante: cómo Salomón convirtió esa sabiduría inicial en un sistema completo de poder que lo posicionó como el hombre más influyente del mundo conocido. Prepárate para descubrir las estrategias específicas que transformaron sabiduría en autoridad global. Ahora que comprendes el fundamento del poder de Salomón, necesito revelarte cómo él convirtió esa sabiduría inicial en influencia global. Porque una cosa es tener sabiduría personal y otra completamente diferente es convertir esa sabiduría en autoridad que trascienda fronteras y transforme naciones enteras.
La primera estrategia de influencia global que Salomón implementó fue crear reputación a través de resultados extraordinarios. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 20 al 25, leemos: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. ¿Te das cuenta del resultado? Bajo el liderazgo de Salomón, Israel experimentó prosperidad, paz y alegría sin precedentes. La gente no solo sobrevivía, estaba comiendo, bebiendo y alegrándose. Había abundancia generalizada y seguridad nacional completa. Hermano, hermana, esta es una lección fundamental de liderazgo. Tu autoridad se establece por los resultados que produces para aquellos que lideras. Salomón no demandó respeto. Lo ganó mejorando tangiblemente la vida de su pueblo. Durante mis años observando líderes exitosos, he confirmado este principio una y otra vez. Los líderes que duran son aquellos que consistentemente producen resultados que benefician a otros, no solo a ellos mismos. La segunda estrategia era desarrollar competencia superior en múltiples áreas. El versículo 32 nos dice: y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Salomón no solo era sabio en gobierno, era excepcional en literatura, música, ciencias naturales, arquitectura, comercio internacional. Esta diversidad de competencias le daba autoridad para hablar en múltiples esferas de influencia. No era un experto limitado a un campo, era un genio multidisciplinario que podía agregar valor en cualquier conversación. ¿Sabes por qué esto es crucial para el liderazgo moderno? Porque los problemas complejos requieren perspectivas multidisciplinarias. El líder que solo entiende un área será superado por el líder que puede conectar conocimientos de múltiples campos. La tercera estrategia fue establecer redes estratégicas internacionales. En Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Salomón no esperó que otros vinieran a él. Proactivamente cultivó relaciones con líderes internacionales que podían amplificar su influencia. Entendió que el poder aislado es poder limitado. Durante mi experiencia en liderazgo empresarial y ministerial, he comprobado que las oportunidades más grandes siempre vienen a través de relaciones estratégicas. No de lo que sabes, sino de a quién conoces y cómo agregas valor a esas relaciones. La cuarta estrategia fue crear proyectos que generaran admiración internacional. La construcción del templo y del palacio real no fueron solo edificios, fueron declaraciones de grandeza que establecieron a Israel como una potencia mundial. En Primera de Reyes, capítulo 6, encontramos los detalles de esta estrategia. El templo no solo era funcional, era espectacular. Cada detalle fue diseñado para impresionar y declarar la grandeza del Dios de Israel y la sabiduría de su rey. ¿Entiendes el principio? Salomón creó activos de reputación que trabajaban constantemente para establecer su autoridad. Cada persona que veía estos proyectos extraordinarios automáticamente asociaba excelencia y poder con el nombre de Salomón. La quinta estrategia era convertirse en fuente de soluciones para problemas complejos. La reina de Sabá viajó desde el extremo de la tierra no para hacer turismo, sino porque tenía preguntas difíciles que solo Salomón podía responder. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 3 dice: Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Te das cuenta del nivel de competencia que esto implica? Salomón
se había convertido en la autoridad mundial para resolver problemas complejos. Cuando te conviertes en la persona a quien otros líderes recurren para solucionar sus problemas más difíciles, has alcanzado un nivel de autoridad que trasciende posiciones oficiales. Tu influencia se basa en valor real que otros necesitan. La sexta estrategia fue establecer sistemas de abundancia continua. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, leemos: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Esto equivale a aproximadamente 25 toneladas de oro anualmente. Pero nota que dice de renta cada año. No era riqueza acumulada, era flujo continuo. Salomón había establecido sistemas económicos que generaban abundancia constante sin depender de su presencia personal. Esta es la diferencia entre tener dinero y tener riqueza. El dinero es finito, la riqueza es un sistema que produce dinero continuamente. Salomón entendió que el poder verdadero viene de controlar los sistemas que generan recursos, no solo de acumular recursos. Durante mis años estudiando emprendedores exitosos, he observado que todos tienen esta característica común: construyen sistemas que trabajan independientemente de su esfuerzo personal directo. Pero hermano, hermana, había algo más profundo en todas estas estrategias. Salomón nunca perdió de vista que su autoridad era delegada por Dios para propósitos divinos. Su poder no era para gloria personal, sino para establecer el reino de Dios en la tierra. En el próximo segmento te voy a revelar la estrategia más poderosa de todas: cómo Salomón convirtió la sabiduría en autoridad espiritual que intimidaba hasta a los demonios. Prepárate para descubrir el nivel de poder que pocos líderes alcanzan, pero que está disponible para todo hijo del reino. Llegamos ahora a la dimensión más extraordinaria del poder de Salomón: su autoridad espiritual que trascendía el reino natural y se manifestaba en el reino sobrenatural. Porque el poder verdadero no se limita a influencia humana, sino que se extiende hasta tener autoridad sobre fuerzas espirituales. En el libro de Eclesiastés, que Salomón escribió en su madurez, encontramos pistas sobre el nivel de revelación espiritual que había alcanzado. Pero también en textos históricos judíos y tradiciones rabínicas se conservan relatos sobre el poder sobrenatural que Salomón ejercía sobre el reino espiritual. La séptima estrategia salomónica era desarrollar autoridad espiritual, además de autoridad temporal. Salomón no solo gobernaba personas, tenía autoridad sobre principados y potestades espirituales. Las tradiciones judías relatan que tenía poder para convocar, interrogar y comandar espíritus. ¿Suena extremo? Pero considera esto. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34 dice: y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, que habían oído de su sabiduría. Ni qué tipo de sabiduría atraería a reyes de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra. Durante mi tiempo de investigación de textos antiguos, he descubierto que la sabiduría de Salomón incluía conocimiento de los secretos del reino espiritual. Conocía los nombres, jerarquías y limitaciones de fuerzas espirituales. Entendía cómo operar en dimensiones que están ocultas para la mayoría de los líderes. Hermano, hermana, esto no es misticismo. Es autoridad espiritual legítima que Dios otorga a aquellos que han sido entrenados para manejar poder sobrenatural responsablemente. En Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 12 dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, cual nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Te das cuenta? Dios le dio ciencia, además de sabiduría, conocimiento de leyes naturales y sobrenaturales.
La octava estrategia era usar conocimiento sobrenatural para resolver problemas naturales. El caso de las dos mujeres y el bebé no fue solo sabiduría psicológica, fue discernimiento espiritual que reveló las motivaciones del corazón instantáneamente. Cuando tienes acceso a información que otros no pueden obtener por medios naturales, tu capacidad de liderazgo se multiplica exponencialmente. Puedes anticipar problemas, identificar oportunidades y tomar decisiones con una precisión que parece imposible para otros. Durante mis años en posiciones de liderazgo, he experimentado momentos donde el Espíritu Santo me reveló información que no podía conocer por medios naturales. Esa información me permitió tomar decisiones que parecían geniales para otros, pero que en realidad vinieron de revelación divina. La novena estrategia era establecer protección espiritual sobre su reino. Los relatos tradicionales indican que Salomón estableció sellos y barreras espirituales que protegían a Israel de ataques sobrenaturales enemigos. Parece fantasía, pero considera los resultados. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó paz total. Primera de Reyes capítulo 4, versículo 25 dice: Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Paz total durante 40 años en una región que históricamente había estado en guerra constante. ¿Coincidencia? ¿O resultado de autoridad espiritual que neutralizaba fuerzas de conflicto en las regiones celestiales? La décima estrategia era integrar sabiduría natural con revelación sobrenatural. Salomón no despreciaba el conocimiento natural, pero lo combinaba con revelación divina para crear soluciones que superaban lo que cualquiera de los dos podría lograr separadamente. Sus proyectos de construcción, sus estrategias comerciales, sus alianzas políticas, todo integraba principios naturales con guía sobrenatural. Por eso sus resultados eran extraordinarios comparados con otros líderes de su época. Esto es crucial para el liderazgo moderno. No puedes ignorar la dimensión espiritual del liderazgo y esperar alcanzar tu máximo potencial. Los problemas más complejos que enfrentas tienen componentes espirituales que requieren soluciones espirituales. Pero hermano, hermana, había un elemento aún más poderoso en la autoridad espiritual de Salomón, su capacidad para impartir sabiduría a otros. No solo tenía sabiduría, podía transferirla. En Proverbios encontramos la evidencia de esta capacidad. No son solo consejos humanos, son revelaciones divinas, sistematizadas para que otros puedan aplicarlas. Salomón había desarrollado la habilidad de convertir revelación personal en principios transferibles. La 11ª estrategia era crear sistemas para multiplicar sabiduría. A través de los proverbios, Salomón estableció un sistema educativo que multiplicaría sabiduría divina por generaciones. No guardó sus revelaciones para sí mismo, las sistematizó para bendecir a otros. Esta es una marca del liderazgo del reino. El poder verdadero se multiplica cuando se comparte estratégicamente. Los líderes egoístas acumulan conocimiento para mantener ventaja personal. Los líderes del reino comparten sabiduría para multiplicar el impacto del reino. Durante mi experiencia entrenando líderes, he descubierto que aquellos que generosamente comparten lo que han aprendido terminan recibiendo revelaciones aún más profundas. Dios confía más secretos a aquellos que usan sabiamente los secretos que ya han recibido. En el próximo segmento vamos a hacer juntos una oración de activación de sabiduría salomónica que abrirá tu entendimiento para recibir las estrategias específicas que Dios quiere darte para tu esfera de influencia. Prepárate para el momento más transformador de tu desarrollo como líder.
Hermano, hermana, ha llegado el momento más poderoso de esta revelación sobre las estrategias de Salomón. Estamos a punto de hacer juntos una oración de activación que despertará en ti la sabiduría y autoridad que Dios quiere darte para tu esfera de influencia. No es solo una oración de petición, es una declaración de fe que alineará tu mente y espíritu con los principios del liderazgo del reino. Pero antes de comenzar, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos a punto de hacer. Esta no es una oración para satisfacer ambiciones egoístas de poder. Es una oración que activará en ti la sabiduría divina para servir mejor a aquellos que Dios ha puesto bajo tu influencia. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ponte de pie como una declaración física de que te levantas para asumir la autoridad que Dios te delegó. Si no puedes, no importa, Dios ve tu corazón, pero necesito que cierres tus ojos y abras tu espíritu completamente para recibir la impartición más poderosa de tu vida como líder. Cierra tus ojos ahora mismo. Respira profundamente y prepara tu corazón para entrar en la presencia del Dios de sabiduría. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que ungió a Salomón con sabiduría extraordinaria, vengo ante tu trono de gracia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo mi Salvador. Reconozco que tú eres la fuente de toda sabiduría, de toda autoridad, de todo poder verdadero. Reconozco que cualquier influencia que tenga viene de ti y debe ser usada para tu gloria y para el beneficio de aquellos que sirvo. Padre, me arrepiento profundamente de haber buscado poder para gloria personal. Me arrepiento de haber querido autoridad para beneficio egoísta. Me arrepiento de haber envidiado el liderazgo de otros en lugar de desarrollar la sabiduría que tú quieres darme. Reconozco que has puesto en mí potencial de liderazgo que no he desarrollado, que me has dado talentos y capacidades que no he usado para tu reino, que me has llamado a ejercer influencia que he desperdiciado por temor, inseguridad o mediocridad. En este momento, como Salomón en Gabaón, vengo ante ti con humildad para pedirte lo que más necesito, sabiduría, no sabiduría para impresionar a otros, sino sabiduría para servir mejor. No autoridad para dominar, sino autoridad para liberar el potencial de aquellos que lidero. Dame, Señor, corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo en cada decisión que tome. Dame sabiduría sobrenatural para resolver problemas complejos que otros no pueden solucionar. Dame discernimiento espiritual para ver más allá de las apariencias y entender las motivaciones reales del corazón humano. Activa en mí la misma sabiduría que diste a Salomón, que pueda hablar palabras que traigan claridad a situaciones confusas, que pueda tomar decisiones que beneficien a todos los involucrados, que pueda liderar con justicia, misericordia y verdad. Dame autoridad espiritual para influir positivamente en mi esfera de liderazgo. Que mi presencia traiga paz a situaciones de conflicto, que mi consejo traiga dirección a aquellos que están perdidos, que mi ejemplo inspire a otros a buscar excelencia. Concédeme favor sobrenatural con autoridades y líderes que puedan abrir puertas para el avance de tu reino. Que vean en mí sabiduría que viene de ti y busquen mi consejo en decisiones importantes. Dame competencia superior en las áreas donde me has llamado a liderar. Que no sea mediocre en nada que hagas a través de mí. Que mi trabajo sea de tal calidad que hasta los no creyentes reconozcan que hay algo especial en mi manera de hacer las cosas. Ayúdame a desarrollar múltiples competencias como Salomón, para que pueda agregar valor en diferentes conversaciones y situaciones. Dame creatividad para encontrar soluciones innovadoras. Dame conocimiento para entender tanto principios naturales como revelaciones sobrenaturales. Establece conexiones estratégicas divinas en mi vida.
Conecta mi destino con las personas correctas que puedan multiplicar mi influencia para tu reino. Abre puertas de relación que ningún hombre puede cerrar. Dame visión para crear proyectos que traigan gloria a tu nombre y establezcan tu reino en la tierra. Que todo lo que construya sea para tu gloria y para bendición de otros. Que sea conocido por la excelencia que reflejes a través de mi trabajo. Convierte mi liderazgo en fuente de soluciones para mi generación. Que otros vengan a buscar consejo porque saben que tengo acceso a sabiduría que no se encuentra en libros seculares. Que sea referencia de integridad y efectividad. Establece sistemas de abundancia en mi vida que glorifiquen tu nombre y financien tu reino. Que no solo tenga recursos, sino que entienda cómo multiplicarlos para propósitos eternos. Que sea generoso, como tú eres generoso. Dame autoridad espiritual para confrontar fuerzas demoníacas que operan contra mi liderazgo y contra aquellos que sirvo. Que pueda discernir ataques espirituales y neutralizarlos con autoridad delegada. Que establezca protección espiritual sobre mi familia, mi trabajo y mi esfera de influencia. Integra en mí sabiduría natural con revelación sobrenatural. Que no desprecie el conocimiento que se obtiene por estudio, pero que siempre lo combine con discernimiento espiritual. Que mis decisiones reflejen tanto preparación natural como guía divina. Conviérteme en multiplicador de sabiduría, que no solo reciba revelación, sino que pueda impartirla a otros, de manera que los transforme. Que establezca sistemas para entrenar la próxima generación de líderes del reino. Protégeme del orgullo que destruyó a Salomón en sus últimos años. Mantén mi corazón humilde ante ti, sin importar cuánta autoridad me concedas. Que nunca olvide que todo poder viene de ti y debe ser usado para tu gloria. Dame el valor para tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. Que no busque popularidad, sino efectividad. Que priorice hacer lo correcto sobre hacer lo fácil. Que mi liderazgo sea marcado por integridad inquebrantable. Úngeme para este tiempo específico de la historia. Que entienda los desafíos únicos de mi generación y tenga sabiduría específica para enfrentarlos. Que sea un líder para este tiempo, con revelación para estos días. Sello esta oración de activación de sabiduría en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Que se manifieste en mi liderazgo a partir de este momento. Que sea irreversible, creciente y para tu gloria. Todo esto lo declaro y establezco como realidad en mi vida de liderazgo. Amén y amén. Hermano, hermana, antes de abrir tus ojos, quiero que sientas lo que acaba de suceder en tu espíritu de liderazgo. Algo se activó. Algo que había estado dormido en tu potencial se despertó. La sabiduría de Dios acaba de ser impartida en tu interior. No es tu imaginación, es el Espíritu Santo confirmando que acabas de cruzar una línea que separará tu liderazgo en un antes y un después. Acabas de recibir activación de sabiduría salomónica para tu generación. Abre tus ojos lentamente. Ya no tienes la misma mentalidad sobre el liderazgo. Has sido equipado con sabiduría del reino. Has sido activado para ejercer autoridad que transforma situaciones. Después de esa activación poderosa de sabiduría salomónica, necesito mostrarte algo crucial. Los errores específicos que destruyeron el legado de Salomón para que puedas desarrollar su sabiduría sin repetir sus fallas. Porque entender las fallas de los grandes líderes es tan importante como estudiar sus éxitos. La trágica realidad es que Salomón, quien comenzó como el hombre más sabio del mundo, terminó sus días en desobediencia que dividió su reino y destruyó gran parte de lo que había construido. Sus últimos años son una advertencia poderosa sobre cómo el poder puede corromper aún a los más sabios. El primer error devastador fue permitir que el éxito generara orgullo.
En Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17, Dios había dado instrucciones específicas a los reyes de Israel. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en gran manera. ¿Qué hizo Salomón? Exactamente lo contrario. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. También acumuló oro en cantidades extraordinarias y tomó muchas mujeres de naciones extranjeras. Hermano, hermana, ¿ves el patrón? Salomón comenzó obedeciendo a Dios y buscando sabiduría. Pero cuando el éxito llegó, gradualmente comenzó a confiar más en sus propios logros que en los principios que lo habían llevado al éxito. Durante mis años observando líderes que comenzaron bien pero terminaron mal, he notado este patrón repetidamente. El éxito sin humildad constante eventualmente lleva a la arrogancia, y la arrogancia lleva a decisiones que destruyen lo que el carácter había construido. El segundo error fue comprometer principios por conveniencia política. Salomón hizo alianzas matrimoniales con naciones paganas para asegurar paz política. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Cuál fue la justificación? Probablemente argumentó que era sabiduría política que aseguraba paz y estabilidad para Israel. Pero Dios había prohibido específicamente estas alianzas porque sabía que llevarían a compromiso espiritual. Y exactamente eso fue lo que sucedió. El versículo 4 continúa, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esta es una lección crucial para líderes modernos. Nunca comprometas principios fundamentales por conveniencia temporal. Lo que parece sabio a corto plazo puede ser devastador a largo plazo si viola principios divinos. El tercer error fue perder la conexión con el propósito original. Salomón había recibido sabiduría para juzgar al pueblo de Dios, pero gradualmente su enfoque cambió de servir al pueblo a construir su propia gloria y comodidad. Sus proyectos de construcción se volvieron cada vez más extravagantes y orientados hacia su propia grandeza en lugar de beneficiar al pueblo que servía. Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 1 dice, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. ¿Notas el orden? Primero la casa de Dios, después su propia casa. Pero el proyecto de su casa tomó 13 años comparado con 7 años para el templo. Sus prioridades habían cambiado gradualmente. Durante mi experiencia en liderazgo, he observado cómo es fácil comenzar sirviendo a una causa noble y gradualmente convertir esa causa en una plataforma para gloria personal. El líder sabio mantiene constante vigilancia sobre sus motivaciones. El cuarto error fue aislarse de corrección y rendición de cuentas. No hay evidencia de que Salomón tuviera consejeros espirituales que pudieran confrontarlo cuando comenzó a desviarse. Su sabiduría se había vuelto tan legendaria que probablemente nadie se atrevía a cuestionarlo. Pero Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Todo líder necesita personas que lo amen lo suficiente como para decirle verdades difíciles. El quinto error fue
sustituir relación con Dios por conocimiento sobre Dios. Salomón había estudiado tanto, sabía tanto, había recibido tanta revelación que aparentemente comenzó a confiar más en su conocimiento acumulado que en su relación diaria con Dios. Eclesiastés, escrito en sus últimos años, refleja el vacío existencial de alguien que tenía toda la sabiduría del mundo, pero había perdido la intimidad con Dios, que le daba significado a esa sabiduría. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas son las palabras de un hombre que había alcanzado todo lo que el mundo considera éxito, pero había perdido lo único que realmente importa, conexión genuina con su Creador. El sexto error fue no preparar adecuadamente la sucesión. Roboam, su hijo y sucesor, no había sido preparado para liderar con sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 12, muestra cómo las primeras decisiones de Roboam fueron tan insensatas que dividieron el reino que Salomón había unificado. Un líder verdaderamente sabio no solo construye para su generación, sino que prepara líderes que puedan continuar y mejorar lo que él comenzó. Salomón había sido brillante construyendo, pero había fallado en entrenar. Hermano, hermana, estas fallas no minimizan la grandeza de Salomón, pero nos enseñan que hasta los más sabios pueden caer si no mantienen vigilancia constante sobre su carácter y relación con Dios. En el próximo segmento te voy a dar las estrategias específicas para desarrollar la sabiduría de Salomón mientras evitas las trampas que lo destruyeron. Prepárate para recibir un plan práctico que te posicionará para liderazgo extraordinario sin las fallas que devastan el legado. Ahora que has visto tanto las estrategias de éxito como las fallas de Salomón, necesitas un plan específico para aplicar su sabiduría en tu contexto actual, mientras evitas los errores que destruyeron su legado. Porque la sabiduría sin aplicación práctica es solo conocimiento estéril. La primera aplicación moderna es establecer sistemas de humildad constante. A diferencia de Salomón, que se aisló de corrección, tú debes proactivamente crear estructuras que mantengan tu corazón humilde sin importar cuánto éxito alcances. Esto significa tener mentores espirituales que tengan permiso para confrontarte. Significa participar en comunidades donde no eres la autoridad máxima. Significa leer biografías de líderes que cayeron para recordarte constantemente los peligros del orgullo. Durante mis años de liderazgo he implementado lo que llamo recordatorios de humildad. Personas, prácticas y perspectivas que constantemente me recuerdan que cualquier éxito viene de Dios y puede ser removido si mi corazón se desvía. La segunda aplicación es desarrollar competencia multidisciplinaria como Salomón. En el mundo moderno, los problemas complejos requieren perspectivas que conecten múltiples campos de conocimiento. Esto significa no limitarte a ser experto en un solo campo, sino desarrollar competencia básica en áreas relacionadas a tu llamado. Si eres líder empresarial, estudia psicología, tecnología, economía global. Si eres líder ministerial, entiende cultura contemporánea, comunicación digital, principios de administración. Salomón sabía de arquitectura, música, literatura, ciencias naturales, comercio internacional, relaciones diplomáticas. Su sabiduría era integral, no fragmentada. La tercera aplicación es crear redes estratégicas basadas en valor mutuo. Salomón cultivó relaciones con líderes internacionales porque entendía que el poder aislado es poder limitado. En la era digital, esto significa desarrollar relaciones auténticas con líderes en tu campo y campos relacionados. No networking superficial, sino conexiones basadas en cómo puedes agregar valor a sus vidas mientras ellos agregan valor a la tuya. Pero crucialmente, estas relaciones deben estar construidas sobre principios del reino,
no sobre conveniencia moral. A diferencia de Salomón, no puedes comprometer valores fundamentales por ventajas estratégicas. La cuarta aplicación es convertirte en fuente de soluciones para problemas complejos. Como Salomón resolvía problemas que otros no podían solucionar, tú debes desarrollar la reputación de ser alguien que encuentra soluciones donde otros solo ven obstáculos. Esto requiere combinar preparación natural con discernimiento sobrenatural. Estudia, analiza, investiga, pero también ora, busca revelación divina y confía en que el Espíritu Santo te dará perspectivas que van más allá del análisis humano. Durante mi experiencia resolviendo conflictos organizacionales complejos, he descubierto que las mejores soluciones casi siempre combinan sabiduría natural con revelación sobrenatural que llega durante tiempos de oración específica sobre la situación. La quinta aplicación es establecer proyectos que generen admiración justificada. Como el templo de Salomón declaraba la grandeza de Dios, tus proyectos deben ser de tal calidad que apunten a la excelencia del Dios que sirves. Esto no significa ostentación o vanidad, sino excelencia que honra a Dios y establece credibilidad para influencia posterior. Todo lo que hagas debe ser tan bien hecho que hasta los críticos tengan que reconocer la calidad. Pero crucialmente, estos proyectos deben servir propósitos que benefician a otros, no solo construir tu propia reputación. El templo servía para adoración nacional, no solo para gloria personal de Salomón. La sexta aplicación es integrar sabiduría espiritual con competencia profesional. No puedes separar tu vida espiritual de tu liderazgo profesional. Como Salomón combinaba revelación divina con conocimiento natural, tú debes integrar ambas dimensiones. Esto significa orar por revelación sobre decisiones de negocios. Significa aplicar principios bíblicos en estrategias profesionales. Significa buscar discernimiento espiritual sobre personas y oportunidades. Pero también significa desarrollar competencia profesional de nivel mundial. La espiritualidad sin competencia es fanatismo. La competencia sin espiritualidad es limitada. La combinación de ambas es poder salomónico. La séptima aplicación es crear sistemas para multiplicar sabiduría. Como Salomón estableció proverbios que multiplicaron su sabiduría por generaciones, tú debes crear maneras de transferir lo que aprendes a otros líderes. Esto significa entrenar sucesores, escribir principios que otros puedan aplicar, crear sistemas que funcionen independientemente de tu presencia personal. Tu legacy no puede depender solo de tu participación directa. La octava aplicación es mantener propósito centrado en el reino. El error de Salomón fue gradualmente cambiar su enfoque de servir al pueblo de Dios a construir su propia gloria. Tu propósito debe mantenerse constantemente centrado en avanzar el reino de Dios. Esto significa evaluar regularmente si tus proyectos, decisiones y ambiciones están alineados con propósitos eternos. Significa estar dispuesto a sacrificar ganancias temporales por impacto eterno. La novena aplicación es establecer protecciones contra compromiso moral. Salomón comprometió principios por conveniencia política. Tú debes establecer límites no negociables que te protejan de decisiones que parecen sabias a corto plazo, pero violan principios divinos a largo plazo. Esto significa tener claros tus valores fundamentales y estar dispuesto a pagar costos temporales por mantener integridad permanente. En el segmento final te voy a dar un plan específico de 21 días para implementar estas estrategias salomónicas en tu liderazgo actual. Un plan que te posicionará para desarrollar autoridad extraordinaria, mientras esquivas de las trampas que destruyen legados. El plan de 21 días para desarrollar poder salomónico.
Hermano, hermana en Cristo, si has llegado hasta este punto de la revelación sobre las estrategias de Salomón, ya no eres el mismo líder que comenzó a escuchar este mensaje. Has atravesado un proceso de transformación que te ha mostrado cómo desarrollar sabiduría, autoridad y poder que trascienden las limitaciones naturales del liderazgo humano. Pero necesito que entiendas algo crucial. Muy pocos líderes llegan hasta donde tú has llegado. La mayoría se conforma con técnicas superficiales de liderazgo. Otros abandonan cuando se dan cuenta de que el poder verdadero requiere carácter profundo y sabiduría divina. Pero tú has demostrado que tienes el corazón de un verdadero líder del reino, dispuesto a pagar el precio de la grandeza que Dios destinó para tu vida. Eres parte de un remanente especial. Eres parte de la generación que Dios está levantando para mostrar al mundo lo que sucede cuando alguien combina sabiduría divina con competencia natural, autoridad espiritual con excelencia profesional. No llegaste aquí por casualidad. Fuiste divinamente dirigido a esta revelación porque hay un destino de liderazgo extraordinario esperándote. Pero ahora viene la parte más importante. Lo que hagas en los próximos 21 días determinará si esta revelación se convierte en transformación de liderazgo permanente o se queda como conocimiento inspirador que gradualmente se desvanece bajo las presiones de la mediocridad diaria. Por eso necesito tu compromiso total. Necesito saber que no solo escuchaste las estrategias que convirtieron a Salomón en el hombre más poderoso del mundo, sino que estás determinado a aplicarlas sin importar la resistencia que puedas enfrentar. Si realmente estás comprometido con esta transformación de liderazgo, si verdaderamente quieres desarrollar sabiduría salomónica en tu generación, comenta ahora mismo la palabra sabio. Porque necesito identificar a los verdaderos líderes del reino que están listos para la asignación profética de 21 días que voy a dar. Dale like a este video como una declaración de guerra contra toda mediocridad en tu liderazgo. Comparte este mensaje como un acto de liberación para otros líderes que están viviendo por debajo de su potencial divino. Suscríbete como un compromiso de continuar recibiendo revelaciones de liderazgo que no encontrarás en escuelas de negocios seculares. Porque, hermano, hermana, tu suscripción no es solo un clic, es una declaración profética de que te unes al ejército de líderes que han decidido desarrollar autoridad sobrenatural para transformar su generación. Es un compromiso de que no te conformarás jamás con liderazgo mediocre cuando Dios te destinó para grandeza extraordinaria. Cada persona que se suscribe a este canal está diciendo: estoy cansado de liderar con pura habilidad humana. Estoy determinado a desarrollar sabiduría divina. Estoy listo para ejercer autoridad que viene del cielo y transforma la tierra. Y si no te suscribes, si no compartes este mensaje, si no te comprometes con esta revelación, entonces tengo que preguntarte, ¿realmente quieres ser un líder de impacto o prefieres seguir cómodo en posiciones que no exigen grandeza de carácter? Porque la verdad es esta: Dios está separando líderes que verdaderamente quieren desarrollar poder salomónico de aquellos que solo quieren posiciones sin transformación. Está identificando a los que tienen hambre genuina de sabiduría, de aquellos que se conforman con técnicas superficiales. ¿En qué grupo quieres estar? Ahora quiero darte la asignación profética más importante para tu desarrollo como líder. Durante los próximos 21 días vas a implementar sistemáticamente las estrategias salomónicas que aprendiste. Días 1-7. Fundamentos de sabiduría. Cada mañana vas a orar específicamente por sabiduría antes de tomar cualquier decisión importante. Vas a estudiar un capítulo de Proverbios diariamente. Vas a identificar 3 áreas donde necesitas desarrollar competencia adicional para tu liderazgo. Días 8-14. Construcción de autoridad.
Vas a establecer relaciones estratégicas con 3 líderes que puedan multiplicar tu influencia. Vas a iniciar un proyecto de excelencia que establezca tu reputación. Vas a buscar una oportunidad de resolver un problema complejo que otros no han podido solucionar. Días 15-21. Multiplicación de impacto. Vas a crear un sistema para transferir sabiduría a otros líderes en desarrollo. Vas a establecer límites no negociables que protejan tu integridad. Vas a diseñar un plan de 5 años para desarrollar influencia que honre a Dios y transforme tu esfera. Si aceptas esta asignación, si estás dispuesto a comprometerte con estos 21 días de desarrollo salomónico integral, comenta 21 días sabio y prepárate para la transformación de liderazgo más poderosa de tu vida. Pero necesito advertirte, estos 21 días no serán fáciles. Habrá tentaciones de volver al liderazgo superficial. Habrá resistencia de aquellos que prefieren líderes mediocres. Habrá momentos donde dudarás si realmente puedes desarrollar el nivel de sabiduría y autoridad que viste en Salomón. Pero si perseveras, si te mantienes firme en los principios que aprendiste, saldrás de estos 21 días completamente transformado como líder. Saldrás con sabiduría que impresiona a tus contemporáneos. Saldrás con autoridad que transforma situaciones complejas. Saldrás caminando en poder salomónico actualizado para tu generación. Saldrás equipado para ser la clase de líder que transforma industrias, comunidades y naciones. Saldrás con el testimonio de que Dios realmente puede convertir líderes ordinarios en autoridades extraordinarias. Hermano, hermana, esta es tu hora de liderazgo. Este es tu momento de definición como líder. No permitas que esta revelación sobre poder salomónico se quede en inspiración temporal. Conviértela en transformación permanente. El mundo está esperando líderes que combinen sabiduría divina con competencia natural. Tu generación necesita ver que es posible ejercer autoridad con integridad. Tu industria necesita ejemplos de liderazgo que honra a Dios y transforma realidades. Pero todo comienza con tu decisión ahora mismo. Todo depende de tu compromiso con estos principios. Todo se define por tu determinación de no conformarte jamás con menos que la sabiduría y autoridad que Dios destinó para tu liderazgo. Si estás listo para esta transformación total, si estás dispuesto a convertirte en el líder salomónico que Dios siempre quiso que fueras, entonces únete a nosotros en esta revolución de liderazgo del reino. Comenta, dale like, suscríbete, comparte y prepárate para liderar con la sabiduría que transforma generaciones. La sabiduría está activada. Las estrategias están reveladas. Tu destino de liderazgo está esperando. ¿Estás listo para caminar en él? Comenta liderazgo si tu respuesta es sí.